Hola, buenas noches. Mi nombre es Norma Lidia Plasencia Delgado. Soy estudiante de la nivelación de la licenciatura en Enfermería no escolarizada. Mi profesor, Aurea Márquez Mora, materia Epidemiología, y enseguida daré una pequeña reseña sobre lo que vimos durante este curso de Epidemiología. Su definición. Es parte de la medicina que estudia el desarrollo epidémico y la incidencia de las enfermedades infecciosas en la población. La epidemiología sirve para planificar y diseñar y fundamentar nuestras intervenciones. Estudia poblaciones, no individuos. Una enfermedad cobra importancia cuando afecta a muchas personas. Concepto y evolución de la epidemiología. ¿Quién es el padre de la epidemiología? John Snow y sus aportaciones. Fue un médico inglés precursor de la epidemiología hasta el punto de ser considerado padre de la epidemiología moderna. En 1853 recibiría el título de Sir después de que anestesiaría a la propia reina Victoria en el parto sin dolor de su octavo hijo, Leopoldo de Albany, hecho que ayudó a divulgar esta técnica entre los médicos de la época. También demostró que el cólera era causado por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales. Al comprobar que los casos de esta enfermedad se agrupaban en las zonas donde el agua consumida estaba contaminada con heces en la ciudad de Londres en el año de 1854. Ese año también cartografió en un plano del distrito de Soho los pozos de agua, localizando como culpable el existente en Broad Street, en pleno corazón de la epidemia. Snow recomendó a la comunidad clausurar la bomba de agua, con lo que fueron disminuyendo los casos de la enfermedad. Este episodio está considerado como uno de los ejemplos más tempranos en el uso del método geográfico para la descripción de casos en una epidemia. El mapa del cólera de John Snow. En 1854 se produjo en Londres el brote de cólera más violento en Inglaterra. Aproximadamente 700 personas fallecieron en el barrio de Soho en menos de una semana. En el área de apenas medio kilómetro de diámetro, la consulta del Dr. Snow se encontraba muy próxima al centro de la epidemia, por lo que él conocía a varias de las víctimas. También mencionamos de cuál es el concepto de la OMS sobre la epidemiología. La epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Usos de la epidemiología. Estudiar la frecuencia de las enfermedades y su distribución en grupos poblacionales. Producir conocimientos acerca de las causas de las enfermedades, su historia natural y las tendencias de salud en las poblaciones. Establecer la susceptibilidad y el riesgo de la población a las enfermedades bajo vigilancia. Detección de epidemias y problemas emergentes. Formular medidas adecuadas según el nivel de atención correspondiente. Los alcances de la epidemiología. Su práctica se realiza basada en la observación de los fenómenos, la elaboración de hipótesis, el estudio o experimentación y la verificación de los resultados. Los límites de la epidemiología. El desarrollo de la epidemiología como disciplina científica ha estado inmerso en intensos debates tanto epistemológicos como metodológicos. En ambos casos, el motivo principal ha sido la búsqueda de la causa o causas de los eventos de salud y enfermedad. Método clínico. El método clínico es el proceso o secuencia ordenada de acciones que los médicos han desarrollado para generar su conocimiento desde el comienzo de la era científica.
La esencia del método clínico consiste en la relación cordial entre el paciente y el médico encargado de su atención. Método epidemiológico. Está enfocado al control de los programas y las enfermedades infecciosas y en la dimensión investigativa. La aplicación de una epidemiología por excelencia cuantitativa que se inició con la denominación transición epidemiológica de las enfermedades infecciosas a las no infecciosas, con su máxima expresión en la epidemiología de los factores de riesgo. No siempre se utilizan. Método científico. El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplea principalmente para hallar nuevos conocimientos en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico y en la medición, sujeto a los principios de las pruebas de razonamiento. Integración de la epidemiología a mi campo laboral. Entender la epidemiología es un inmenso valor para todos aquellos que están dedicados a ayudar al ser humano desde el área de la salud como tal. El conocimiento agrupado bajo la epidemiología ha abierto una extraordinaria senda que ha permitido enormes avances para la humanidad. Su gran objeto ha sido y será combatir las enfermedades, y hoy se incorpora en la búsqueda de la salud la investigación de las diversas causas y agentes causales de enfermedades que están presentes en nuestro entorno y vida diaria, ya que son grandes herramientas para la comunidad médica que se dedica primero a la investigación, primeramente de las causas, después de las posibles reacciones, el peligro de contagio y por último el tratamiento que se debe llevar a cabo para combatir dicha enfermedad o infección. Los métodos científico, epidemiológico y clínico obviamente van de la mano y tienen una secuencia para su investigación, su tratamiento y también su prevención en el caso de algunas enfermedades o infecciones que sean contagiosas o que representen peligro de propagación entre la comunidad. Es por eso la importancia de llevar registro y acciones respetando pasos y procedimientos para lograr un buen resultado y de esta manera combatir correctamente las enfermedades y el riesgo de contagio o propagación del mismo. Enseguida voy a dar algunos conceptos de razón, proporción, tasa, morbilidad, mortalidad, incidencia y prevalencia. Razón. Eventos en una misma población o un solo evento en dos poblaciones. Proporción. Medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total, el cual este puede ocurrir. Tasa. Expresan la dinámica de un suceso en una población o a lo largo del tiempo. Morbilidad. Es un dato estadístico importante para comprender la evolución o retroceso de alguna enfermedad, las razones de su surgimiento y las posibles soluciones. Mortalidad. Es un término demográfico que designa un número proporcional de muertes en una población y tiempo determinado. Incidencia. Es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determinado. Prevalencia. El número de casos de una enfermedad o evento en una población o en un momento dado. Mediciones y variables epidemiológicas. La medición es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar un patrón seleccionado con el objeto fenómeno cuya magnitud física se desea medir para averiguar cuántas veces el patrón está contenido en una magnitud. Variables epidemiológicas. Son las tres características de la epidemiológica descriptiva: tiempo, lugar y persona. Definición de casos.
serie de criterios clínicos o de laboratorio estandarizados para decidir si una persona tiene una u otra enfermedad en particular. Cada caso es diagnosticado de la misma manera independiente de cuándo y dónde ocurrió y de quién lo identificó. Causalidad y factores de riesgo. Causalidad en epidemiología. Busca la asociación entre una exposición y su efecto. Es una relación entre variables. La relación causal no es determinante, pero los expuestos tienen mayor probabilidad de desarrollar el efecto. A la exposición se le llama factor de riesgo. Descripción epidemiológica, causas y factores de riesgo. En esta ocasión yo hice un trabajo que ya estaba establecido en internet sobre factores asociados al embarazo en adolescentes de 13 a 19 años en el municipio de Buenaventura, Colombia. Una vez identificado un problema científico y se ha aventurado una explicación hipotética, es necesario someterla a prueba. Para contrastar la hipótesis, se requiere descomponerla en un conjunto suficientemente pequeño de variables susceptibles de ser evaluadas. Si los procedimientos empíricos no refutan la hipótesis planteada, esta se acepta como probablemente verdadera. En pocas palabras, este es el camino que el científico sigue más frecuentemente al realizar su trabajo. Dado que la mayoría de los casos es necesario medir variables durante la contrastación empírica de la hipótesis, la medición resulta un procedimiento indispensable para la práctica científica. Concepto de medición. La medición consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica de un individuo, una población o un evento usando ciertas reglas. No obstante, la medición es un proceso de abstracción en términos estrictos. No se mide al individuo, sino ciertas características suyas. Abstrayendo de otras propiedades, uno no mide al niño si no tiene información sobre su estatura o su peso. Además, lo que se hace es comparar el atributo medido a los individuos, con el fin de evaluar sus cambios en el tiempo o cuando se presente en condiciones distintas a las originales. También hablamos sobre caso, definición y contextualización. Se entiende como un recurso para favorecer procesos de aprendizaje profundo o significativo que ayuden a desarrollar competencias profesionales en una visión de interrelación entre la teoría y la práctica. La CIE es un sistema de clasificación de eje variable. Su estructura se ha desarrollado a partir de la propuesta por William Farr en la época en que comenzaron las discusiones internacionales sobre la estructura de una clasificación. Su esquema fue que para todos los propósitos prácticos y epidemiológicos, los datos estadísticos relativos a las enfermedades deberían agruparse de la siguiente manera: enfermedades epidémicas, enfermedades constitucionales o generales, enfermedades localizadas ordenadas por sitios, enfermedades del desarrollo y traumatismos. Clasificación internacional de las enfermedades. La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, 10ª revisión, CIE 10, fue respaldada por la 43ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1990 y se empezó a usar en los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud a partir de 1994. La CIE 10 constituye uno de los estándares internacionales más usados para la elaboración estadística de morbilidad y mortalidad en el mundo. Su propósito
es permitir el registro sistemático de análisis e interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas y en diferentes momentos. La clasificación permite la conversión de los términos diagnósticos y de otros problemas de salud, de palabras y códigos alfanuméricos que facilitan su almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de la información. Su utilidad es para clasificar enfermedades y otros problemas de salud consignados en muchos tipos de registros vitales y de salud. Originalmente su uso se limitó a clasificar las causas de mortalidad tal como se menciona en los registros de defunción. Su estructura se ha desarrollado a partir de la propuesta de William Farr en la época en que comenzaron las discusiones internacionales sobre las estructuras, una clasificación. Su esquema fue para todos un propósito práctico y epidemiológico. Los datos estadísticos relativos a las enfermedades deberían agruparse de la siguiente manera. El volumen 2 es propiamente el manual del usuario y contiene los procedimientos para el registro, la codificación y la selección de la causa básica de defunción y para la selección de la afección principal en morbilidad. Y el volumen 3 incluye el índice alfabético que ayuda al usuario a localizar los códigos respectivos para cada término diagnóstico anotado por el médico. Enseguida, una lista de los capítulos centrales de la CIE 10. Enfermedades infecciosas y parasitarias, neoplasias, enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y trastornos del mecanismo inmune. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. Trastornos mentales y del comportamiento. Enfermedades del sistema nervioso. Enfermedades del ojo y anexos. Enfermedades del oído y procesos mastoideos. Enfermedades del sistema circulatorio. Enfermedades del sistema respiratorio. Enfermedades del sistema digestivo. Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo. Enfermedades del sistema músculo-esquelético y del tejido conectivo. Enfermedades del sistema génito-urinario. Embarazo, parto y puerperio. Condiciones originales en el periodo perinatal. Malformaciones congénitas, deformaciones y anormalidades cromosómicas. Síntomas, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio anormales no clasificados en otra parte. Injurias, envenenamiento y otras consecuencias de causas externas. Causas externas de morbilidad y mortalidad. Factores que influyen en el estado de salud y el contacto con servicios de salud. Un diagnóstico es aquello que en el ámbito de la medicina está vinculado a la diagnosis. Este término, a su vez, hace diferenciar y a diagnosticar, recabar datos para analizarlos y interpretarlos, por lo que permite evaluar una cierta condición. Síntoma clínico. El concepto permite nombrar a la señal o indicio de algo que está sucediendo o que va a suceder en el futuro. Por otra parte, los síntomas son aquellos que solo pueden ser sentidos por el paciente. Son diversas las cosas que un paciente puede experimentar a causa de una herida o una enfermedad, y aunque no se puedan ver o medir, deben de ser descritas con precisión al médico, a fin de que se pueda entender mejor el problema y así dar con una solución al mismo. Signo clínico. Es toda manifestación concreta que pueda asociarse a una enfermedad o trastorno que altere la salud. De esta forma, la enfermedad se hace notoria en la biología de quien lo ha contraído. Es una manifestación objetivable
advertida por el médico, los signos clínicos se hacen evidentes en la biología del enfermo y reflejan una enfermedad. Vigilancia epidemiológica. Es el conjunto de actividades que permite reunir la información indispensable para conocer la conducta o historia natural de los riesgos tanto profesionales como comunes que afectan a una población, proceso sistemático, ordenado y planificado de observación, medición y registro de ciertas variables definidas, para luego describir, analizar, evaluar e interpretar tales observaciones y mediciones con propósitos definidos. También hablamos sobre conceptualización de la vigilancia epidemiológica. El objetivo, esta norma oficial mexicana establece los criterios y especificaciones y directrices de operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes. La norma oficial mexicana NOM-017-SSA2-2012 para la vigilancia epidemiológica. Y las enfermedades sujetas a la vigilancia epidemiológica son las siguientes: dengue sin señales de alarma, dengue con señales de alarma, enfermedad de Carrión aguda, enfermedad de Carrión eruptiva, enfermedad de Chagas, hepatitis B, influenza HINI, leptoporosis, lexocelismo, malaria por vivax, malaria por malaria, meningitis tuberculosa, muerte fetal, muerte neonatal, ofidismo, síndrome de rubiola congénita, sífilis congénita, tétanos, tuberculosis pulmonar con confirmación bacteriológica, tuberculosis pulmonar sin confirmación bacteriológica, tuberculosis extrapulmonar, tuberculosis meningia, tuberculosis abandono recuperado, tuberculosis recaída, tuberculosis multidrogo resistente, tuberculosis monoresistente, tuberculosis poliresistente, tuberculosis extensamente resistente, enfermedades diarreica aguda, infecciones respiratorias agudas, neumonías, asma, viruela, poliomielitis por poliovirus salvaje, síndrome respiratorio agudo severo, antrax, cólera, dengue grave, difteria, fiebre amarilla selvática, gestante vacunada inadvertidamente, meningitis por peste, meningitis meningocócica, muerte materna directa, muerte materna indirecta, muerte materna incidencial, otras formas de peste, peste bubónica, peste celulocutánea, peste neumónica, peste septicémica, peste no especificada, poliomielitis aguda, rabia humana silvestre, rabia humana urbana, rubiola, sarampión, tétanos neonatal, tifus exantemático, tosferina, gripe humana causada por un nuevo subtipo de virus, brote epidémico, escarlatina, dengue, eczema herpético, sarampión complicado con encefalitis, rubiola con complicaciones neurológicas, otras infecciones, infección viral no especificada caracterizada por lesiones de la piel, enfermedad por virus citomegálico no especificada, oculopatía, infección intraamniótica, meningoencefalitis viral, mielitis transversa aguda, síndrome de Guillain-Barré,
polineuropatía inflamatoria, paraplegia flácida, paraplegia no especificada, cuadriplegia flácida y diplegia de los miembros superiores. Neuropatía autónoma periférica y de notificación mensual, cáncer, cualquier evento que ponga en riesgo la salud pública, infección por VIH, SIDA, infecciones intrahospitalarias, lesiones por accidentes de tránsito y violencia familiar. Métodos de notificación. Concepto. Esta incluye tanto los casos clínicamente sospechosos como los confirmados por laboratorio. En el caso de las enfermedades de notificación inmediata, se debe comunicar su diagnóstico a la autoridad sanitaria por cualquier medio, en forma inmediata y desde el lugar en que fue diagnosticada. Estudios epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos están vinculados al diseño en grupos, es decir, al análisis de la frecuencia, distribución y determinantes de la salud y factores de riesgo en las poblaciones. Comprenden diferentes opciones ecológicos, transversales y observacionales y experimentales. Brote epidémico. En general, cuando hablamos de brotes, nos estamos refiriendo a enfermedades infecciosas. Definición de brote epidémico. La aparición de dos o más casos de la misma enfermedad asociados en tiempo, lugar y persona. Y 2. El incremento significativo de casos en relación a los valores habitualmente observados. Definición de vigilancia epidemiológica. En general, la vigilancia epidemiológica se puede definir como la investigación para la acción. Por lo tanto, utiliza procedimientos prácticos, uniformes y rápidos en los que el grado de precisión puede ser variable. No es sino la aplicación del método científico en la práctica rutinaria de los servicios de salud para el conocimiento del proceso salud-enfermedad. Recordemos 10 pasos. Establecer la existencia de un brote epidémico, verificar el diagnóstico, definir e identificar casos, aplicar epidemiología descriptiva, determinar quién está en riesgo de enfermar, desarrollar hipótesis, evaluar la hipótesis, reafirmar la hipótesis, conducir estudios adicionales, implementar medidas de control y prevención y comunicar los hallazgos. Enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra. Las zoonosis son enfermedades infecciosas en los animales que pueden ser transmitidas al hombre. Enfermedades reemergentes. Las enfermedades reemergentes se refiere al resurgimiento de enfermedades que ya habían sido aparentemente erradicadas o su incidencia disminuida. Son todas aquellas enfermedades infecciosas conocidas que después de no constituir un problema de salud aparecen a menudo, cobrando proporciones epidémicas. Por ejemplo, bien conocidos los siguientes: por virus, dengue, enfermedad rábica, fiebre amarilla, por bacterias, cólera, difteria, fascitis, necrotizante, leptospirosis, peste, tuberculosis por parásitos, paludismo. Los factores causales relacionados con la emergencia de las infecciones pueden clasificarse en factores demográficos o de comportamiento, factores tecnológicos e industriales, factores derivados del desarrollo económico y utilización de la tierra, comercio internacional, adaptación y cambio de los microorganismos y políticas de salud pública. Enfermedades transmisibles. El concepto zoonosis es definido por la Organización Mundial de la Salud en 1956 como aplicable a cualquier enfermedad que de manera natural es transmisible a los animales vertebrados, al hombre
siendo modificado en 1959 por el Comité de Expertos de la OMS para denominar así a las enfermedades que se transmiten entre los animales y el hombre. Las zoonosis representan un problema de salud pública debido a que afectan a una gran parte de la población, tanto en zonas urbanas como rurales. Enfermedad no transmitible. Es una condición médica o enfermedad considerada no infecciosa o no transmisible. Las enfermedades no transmisibles pueden referirse a enfermedades crónicas, las cuales duran largos periodos de tiempo y que progresan lentamente y a veces culminan en muertes rápidas, como en el caso de las enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares, derrame cerebral, cáncer, diabetes, insuficiencia renal crónica, osteoporosis, enfermedad de Alzheimer, cataratas, entre otras. Aunque a veces usan como sinónimo de enfermedades crónicas, se distinguen solo por su causa no infecciosa y no necesariamente por su duración. La NOM-017-STPS-2008 establece los requisitos que todo patrón debe seguir proporcionar adecuadamente el equipo de protección personal a sus trabajadores para evitar el riesgo personal, dependiendo de la zona en la que el trabajador vaya a desempeñarse. Esto para identificar todo tipo de riesgo puede existir. Debe cumplir con las siguientes indicaciones: que actúe la exposición del trabajador con los agentes de riesgo, que sea de uso personal, que esté acorde a las características físicas de los trabajadores, que cuente con las indicaciones, las instrucciones o los procedimientos del fabricante para su uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final. A todo trabajador se le debe capacitar sobre el uso correcto de su equipo de protección personal, dar conocimiento sobre los riesgos en su área de trabajo y señalar las áreas donde se requiere el uso. Como trabajador debe asistir y prestar interés en sus capacitaciones, utilizar correctamente su equipo, así como antes, durante y después de su uso, revisarlo para conocer las condiciones en las que se encuentra. En dado caso de estar deficiente o dañado, informar al patrón con el fin de darle mantenimiento o reemplazo. Cabe resaltar que la protección del trabajador no solo es obligación del patrón, sino de él mismo. El patrón es el responsable de proporcionar el equipo adecuado y del trabajador de darle un buen uso. Bueno, creo que con esto termino. Es lo que vimos a lo largo de todo el proceso que duró esta materia, y con esto finalizo. Quiero agradecer a mi maestra por su comprensión y pedir una disculpa si no me salió bien. Y pues es todo. Buenas noches y gracias.